¿Qué consejo les daría pues, un obispo como yo a unos jóvenes como vosotros en un contexto universitario? Yo creo que tenemos muchas cosas en nuestro corazón. Hemos hablado en los últimos años mucho de nueva evangelización. Nos damos cuenta de que tenemos que buscar unas nuevas formas, ¿no?, de llevar el Evangelio de Cristo, que es el Evangelio de siempre, pero también estamos en un claro cambio de época. Estamos en un fin de época, en un momento nuevo, y tenemos conciencia de que esa nueva evangelización, sin saber muy bien definirla, es necesaria. Entonces, bueno, pues yo creo que quizás la tentación de la palabra nueva evangelización puede ser la de pensar pues, que la clave está en una tecnología. Alguno puede decir, nueva evangelización, y dice Twitter. Enseguida pues, piensa en algún elemento tecnológico que, bueno, que obviamente formará parte, ¿no?, de la nueva evangelización. Pero yo me atrevería a decir que la nueva evangelización está basada en primer lugar, en una reclamación que tiene la generación joven, que es muy grande. Yo creo que uno de los valores más reivindicados por la juventud es el de la autenticidad. El de que quien está delante tuyo sea una persona auténtica. Eso es yo creo que, fijaros bien, es difícil buscar valores que puedan ser compartidos por todos los jóvenes. Yo me atrevería a decir que este en concreto, es un valor que puede aunar a personas, a jóvenes que tienen espectros distintos, diferentes y hasta contrapuestos. A veces escuchas que alguien te dice, mira, no estoy de acuerdo con él en nada, pero es una persona auténtica. Y tú ves que alguien ha reconocido, mira, podré conjugarme o no, pero valoro mucho la autenticidad de esa persona. ¿Por qué se valora tanto eso, no? Pues porque también estamos un poco hartos de ver la falsedad. La gente va descubriendo pues muchas falsedades, ¿no? Todos son corruptelas, rascas un poco y se cae enseguida. Tente mientras cobro, y ahí rascas un poco y detrás de eso siempre hay un engaño. Y entonces, claro, pues uno dice, bueno, pero ¿habrá algún ideal que sea auténtico? Entonces yo creo que una de las grandes reclamaciones, ¿no?, de esta generación de nuestros días es la autenticidad. Y además se dice popularmente, es un tío auténtico. Se dice esa expresión, es un tío auténtico. ¿Qué quiere decir? No se sabe muy bien, pero lo que quiere decir es que, a ver, cree en lo que dice, dice lo que piensa y piensa lo que siente. Quizás hay una coherencia, ¿no?, en ese orden interior. Por eso yo creo que la nueva evangelización empieza por eso. La nueva evangelización comienza porque nosotros seamos auténticos, ¿no? Entonces, ¿qué es ser auténtico? A ver, yo creo que ser auténtico es valorar primero el ser antes que el hablar. Valorar el ser antes que el hacer. Porque ahora uno dice, nueva evangelización, a ver, ¿qué hago? ¿Qué digo? Lo primero es el ser. Lo primero es ponerte en presencia de Dios y saber que tu vida forma parte de un plan de amor de Dios, que tu vida no es una casualidad, que tú has sido querido y has sido pensado por Dios. Y lo primero es que te importe lo que Él piensa de ti. Es un problema muy grande el que una persona esté muy preocupada por lo que los demás piensan de mí. Eso es un problema muy serio. Cuando alguien está muy preocupado por cómo es percibido, estoy bien percibido, estoy mal percibido, hago el ridículo, no hago el ridículo. Cuando tiene ese sentido de sentirse observado tan grande, tiene un problema muy serio. Yo creo que lo primero para un cristiano es ser. Y ser es decir que yo lo primero soy ante Dios, antes de ser ante los demás. Yo a veces a los jóvenes les he puesto el siguiente, así un poco ejemplo gráfico, porque siempre tienes que buscar un poco el ejemplo para hacer pensar. Estamos en una generación que no es muy abstracta ni muy racional. Parece que casi tienes que visualizarle los ejemplos, ¿no?
y le dices, mira, tú imagínate que estás en medio del Bernabéu, habrá que decir aquí, ¿no? En medio del campo del Bernabéu. Hoy no voy a hablar de Anoeta ni de San Mamés. Tú imagínate que estás en medio del campo del Bernabéu. Y estás tú solito, y tienes a un lado del estadio, pues tienes 20.000, 30.000 personas que te están mirando, ¿no? Y tú fíjate qué peso tiene esa mirada de 20.000, 30.000 personas que me están mirando, ¿no? Y al otro lado del campo no hay nadie, está todos los graderíos totalmente vacíos. O mejor dicho, sí, hay uno, que es Jesucristo, y te mira también, ¿no? Y entonces la pregunta del millón es, a ver, ¿a mí qué mirada me pesa más? ¿A mí qué mirada me condiciona más? La mirada de todos. ¿Cuál es mi público? Dicho de otra manera, ¿cuál es mi público? Porque esa es la clave. Yo creo que es la clave de la autenticidad. ¿Cuál es mi público? ¿Mi público son los demás? Alguien dijo que los políticos se dividen en dos grupos. Los que por la mañana consultan las encuestas o los que por la mañana consultan su conciencia. O sea, la pregunta es, ¿cuál es mi público? Entonces yo creo que nosotros tenemos, la nueva evangelización comienza por vivir en presencia de Dios. Por vivir en presencia de Dios y saber que, a ver, lo verdaderamente importante de esta vida es, ¿qué piensa Dios de mí? O sea, yo formo parte de un proyecto y mi vida encaja con el proyecto para el que yo he sido creado o vivo de espaldas a ello. ¿Qué piensa Dios de mí? De lo contrario solemos vivir un drama que es el de querer agradar. Pretendo agradar, pretendo destacar, mendigo afectividad, porque una cosa es amar y otra cosa es mendigar afectividad, ¿sabéis? Que son dos cosas distintas. Aunque puede parecer lo mismo, no se parece, en realidad es totalmente distinto. Amar y ser amado es una cosa y mendigar afectividad, pues porque no sé exactamente, o sea, no me valoro a mí mismo y en el fondo no creo en mí mismo y necesito arrimarme a alguna sombra para que yo sea alguien, es otra cosa distinta. Entonces, cuando uno no vive en presencia de Dios, inevitablemente tiene otros públicos, tiene otros puntos de referencia, ¿no? Y estamos como cuando yo tenía vuestra edad, la de los jóvenes, cuando había esa canción que decía, viste como quieras, y te decía la marca que tenías que vestir, lo que tenías que fumar, o sea, es justamente luego haz lo contrario de esa reivindicación de libertad, ¿no? Reivindicamos libertad, pero estamos totalmente condicionados por lo que este mundo espera de nosotros. Y es muy curioso porque existe una generación joven que admira la libertad, pero luego es incapaz de vivir fuera de todos los reclamos que nos están rodeando, ¿no? Tengo que vestir como viste la moda, tengo que hacer esto, si no me siento acomplejado, y reivindica la libertad, pero la reivindica casi que dime de qué presume y te diré de qué carece, ¿sabes? Y te diré de qué careces, ¿no? Bueno, por eso yo diría que la nueva evangelización comienza por aquí, por la autenticidad de decir, lo primero es soy hijo de Dios. Yo recuerdo que siendo pues un chavalillo, tuve un capellán en el colegio, todavía vive, muy mayorcillo, pero todavía vive, y nos enseñó una oración básica. Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo y soy hijo de Dios, nos dijo eso. Y nos enseñó a meditarlo, y nos enseñó a fundar nuestra vida en eso. Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo y soy hijo de Dios. Como diciendo, a ver, si yo fundo mi felicidad en que Dios me quiere, pues ya sé que luego la vida tiene muchos reveses y disgustos, y la vida casi nunca es como tú la has imaginado, todo suele ser distinto a como uno lo ha imaginado, pero yo creo que afortunadamente las cosas son distintas, ¿no? Pero uno se da cuenta que las circunstancias son distintas, pero que el mensaje central y fundamental es el que se está realizando. Dios es mi Padre, qué feliz soy, y además tengo en Él mi felicidad, aunque las cosas casi nunca sucedan como yo las había soñado. Creo que esa es la fuente, ¿no? Creo que esa es la fuente de la nueva evangelización. En segundo lugar, creo que también la nueva evangelización comienza precisamente por ser auténtico. Pues ser auténtico es
mostrarse como uno es, no estar mostrando una imagen artificial de mí mismo. Por lo tanto, soy pecador y me muestro como pecador. ¿Qué es lo que hizo el Papa Francisco el día que le eligieron? Dijo, soy un pecador. Algunos se pensaría que era una frase bonita, no, de frase bonita nada, es que es la verdad. O sea, yo creo que tenemos también una ocasión de evangelizar, no tapando nuestros defectos, sino mostrándonos ante los demás en proyecto de conversión. Mi vida es un proyecto de conversión. Mi vida es un proyecto de conversión. Yo creo que, por ejemplo, un padre, igual uno de los momentos más potentes en los que puede transmitir el Evangelio a su hijo, es cuando le dice, mira, papá me pide la pata, te pide perdón. Madre mía. Posiblemente en ese momento su capacidad de educar a su hijo ha sido muy superior que cuando le ha estado mostrando que papá lo puede todo, ¿no? O sea, creo que también que la nueva evangelización no consiste en un perfeccionismo que no existe. A ver, que no existe. Y además es que a veces pretender hacer una imagen perfecta es lo contrario de la autenticidad, ¿sabes? Porque es que no existe esa... a veces confundimos santidad con perfeccionismo y no tiene nada que ver. Santidad es una cosa y perfeccionismo es otra. Yo creo que ser santo es asumir tus imperfecciones y reconocerlas humildemente. El perfeccionismo no es santo. No es santo. De no ser que sea el de Dios, ¿sabes? Por eso me parece que también una de las maneras que hoy en día llevamos a cabo la nueva evangelización es poniéndonos en camino de conversión. Yo me doy cuenta que, a ver, muchas veces voy a una visita a una parroquia y digo, a ver, ¿qué puedo hacer yo para evangelizar? Pues me voy a confesar delante de la gente. A ver, que la gente vea que me confieso. Y me acuerdo que fui a San Sebastián y te viene un periodista y te dice, ¿qué es usted lo primero que ha hecho como obispo de San Sebastián? Y le dije, pues buscar mi confesor. Es la verdad. O sea, que la gente entienda que lo que predicamos es eso que yo mismo necesito. Y es más, que esa predicación que llevamos en nuestros labios nos supera. Me supera a mí. Lo que yo predico me supera. Porque claro, fijaros bien, esto tiene su miga. Porque uno tendría la tentación de decir, voy a predicar unos ideales más o menos que yo controle. Unos ideales que nadie me puede decir, pues tú esto que has predicado, le voy a bajar un poquito el listón. Yo voy a predicar un nivel en el que yo más o menos me sienta bien, ¿no? Y entonces así nadie me puede pillar en un renuncio. Ya, pero es que entonces me predico a mí mismo. Entonces me estoy predicando a mí, no estoy predicando a Jesucristo. Es decir, que es muy importante que aquellos ante los que tenemos que dar testimonio sepan y lo vean con claridad que eso que yo predico es lo que yo necesito. Yo no estoy por encima de lo que predico, no. Es lo que decía Benedicto XVI, nosotros no poseemos la verdad nos posee a nosotros, que es distinto. Y se sirve de nosotros como instrumento suyo, al mismo tiempo que nos ponemos de rodillas delante de ellas porque no la alcanzamos. No la alcanzamos. O sea que yo creo que una manera de llevar la nueva evangelización es la de sentirse pecador. El Papa Francisco no hace más que pedir oraciones. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, pues es que es una manera de entender, es que todo es gracia. Todo es gracia, tu gracia por mí, porque yo soy un pecador. Y la gente a algunos les hace gracia que les digas eso, porque claro, no han entendido el misterio de que el amor de Dios es incondicional y el que yo me sienta pecador y el que me sienta totalmente agraciado es una sola cosa. No son dos cosas, es una sola, ¿no? El sentirse pecador no es signo de autodesprecio, sino todo lo contrario. El sentirse pecador es al mismo tiempo sentirse regalado por la misericordia de Dios. Bueno, pues yo creo que esa es otra clave de la nueva evangelización. Una tercera clave, yo creo que es claramente la de la misericordia y el cariño hacia el prójimo. Estamos en una generación que se caracteriza por las carencias afectivas y por las heridas afectivas, que todo el mundo las tiene.
y aquí el que no es cojo es manco, y el que no es sordo de un oído, ¿sabes? Y entre todos no sé si hacemos uno, entre todos hacemos uno completo. Entonces tú vas conociendo a la gente, una de las cosas de ser director espiritual o acompañante espiritual es que vas viendo así, todos tenemos heridas. Entonces creo que una manera muy clara de presentar hoy en día el Evangelio, de presentar el mensaje de Jesucristo, es bajo el signo de la misericordia. A ver, Dios nos quiere y tiene compasión de nosotros. Y tú tienes tus heridas, y Dios tiene paciencia contigo, y tiene cariño. Me parece que es muy importante el que aquel a quien dirigimos nuestro testimonio se sienta en primer lugar querido. Aquí si la gente no se siente querida, no se abre a ningún mensaje. El sentirse querido es una parte esencial, ¿no?, del mensaje que dirigimos. Por eso también pues hace falta emplear tiempo, porque es muy difícil que alguien se sienta querido si tú no has empleado tiempo con él. El tiempo que se necesita de estar con él, pues nos vamos pues como a veces hemos hecho en la pastoral juvenil, nos vamos con la tienda de campaña y pasamos un fin de semana y unas cosas que uno dice, pues menudo esfuerzo, pues claro que sí, es que las cosas son así. Es que para que alguien se sienta querido se requiere invertir tiempo, invertir que él te vea compartir tu vida, porque hoy en día lo más complicado es compartir el tiempo, ¿sabes? Lo más complicado es compartir el tiempo. Entonces creo que el testimonio cristiano comienza porque la gente se sienta querida. Creo que el ser alegre, el ser cariñoso es algo que termina. Claro, lógicamente no es lo mismo ser alegre pues un ratito o en un momento determinado, que tenerlo como una constante en nuestra vida. Tener una alegría continua es un milagro de Dios. Porque lo propio de nuestra vida es pues, los altibajos y los estados de ánimo cambiantes. Eso suele ser así. Además, nos caracterizamos por ser una generación que pasa fácilmente de la presunción a la desesperanza. A veces uno se piensa que se come el mundo y luego parece que se deprime. Pero además es la misma persona a horas distintas, ¿sabes? O sea, no son dos personas distintas, no, es el mismo a horas distintas, que pasa de la presunción a la desesperación, pero no te digo ya de un año a otro, sino de la mañana a la tarde. Y dice uno, pero o sea, esto es una característica de nuestra época, ¿no? De esa falta de alegría y constante interior, como aquel chiste que cuentan de una señora que dicen que era tan gorda, que se caía de la cama a la vez por los dos lados. Así pasa con esta generación, que es capaz de pecar al mismo tiempo de presunción y de desesperación. Bueno, pues yo creo que frente a eso, yo creo que hay un testimonio, ¿no?, que es el de una alegría de cariño constante, que es capaz de tener el cariño, de compartir el tiempo, de estar con los demás, de tener misericordia, de ser un signo de la misericordia de Dios. Ser un signo de la misericordia de Dios. No es fácil compaginar dos cosas, el celo y la paciencia. Yo creo que la nueva evangelización tiene que compaginar estas dos cosas. El celo apostólico, pero ojo, el celo apostólico no tiene nada que ver con la impaciencia, porque entonces es amor propio. Cuando eres impaciente es amor propio, no es celo del amor de Dios. El celo del amor de Dios es paciente. No es lo mismo. No es lo mismo tener celo que tener celos, porque le metes la S y metes tu amor propio y lo has fastidiado. Yo creo que esa es otra característica importante. Una característica más. A ver, la de si alguien vive en presencia de Dios y lo que me importa es lo que Dios piense de mí, etcétera, creo que estoy dispuesto a arriesgar. Arriesgar. Por ejemplo, estos días, hoy me toca hablar de esto en Radio María esta mañana en el programa, el Papa hizo muy famosa esa expresión suya que decía: prefiero una iglesia accidentada por arriesgarse que no una iglesia enferma por encerrarse en casa. Claro, uno, a ver, cuando tú quieres quieres ser testigo, te tienes que arriesgar. Si te arriesgas, a veces te acercas a los cuernos y te empitonan. A uno dice, para que no me empitonen, no me voy a arriesgar. Entonces me quedo en casa, ya, pero así no evangelizas.
¿eh? Y he puesto el ejemplo esta mañana, he puesto el ejemplo de lo que ha pasado, por ejemplo, con la entrevista que el Papa concedió al diario La República, etcétera, ¿no? Pues el Papa arriesgó. Y estoy seguro que arriesgando, pues ha hecho que muchas personas alejadas se acercasen al Señor. ¿Ha salido todo perfecto? Pues no, porque también le han querido manipular y luego han tenido que retirar la entrevista de la página web. O sea, es decir, a ver, el que arriesga, lógicamente, el que arriesga se expone. ¿Eh? Pero es que cuando uno está en presencia de Dios y cuando uno ama limpiamente, ¿no?, pues las almas, creo que es capaz de arriesgar. El que no arriesga es el que tiene miedo a fracasar. El que dice, es que si fracaso voy a hacer el ridículo. ¿Y qué? Pues si hago el ridículo, pues ya está, ¿no? O sea, o cuando, pues eso, cuando hemos sido invitados a una vez a leer en público, ay, si hago el ridículo, pues si hago el ridículo, estupendo, hombre. Pues le ofrezco al Señor mi ridículo, ¿me explico? Pero es así, ¿no? Mientras que no vencemos el miedo, ¿no? El miedo al ridículo, el miedo a fracasar, el miedo, yo creo que es muy importante esto, ¿no? Es capaz de arriesgar aquel que no le importa de sí mismo. Aquel que ama al Señor y ama al prójimo, entonces arriesga por él y dice, bueno, si me pego un tropezón ya me levantaré, pero yo quiero arriesgar por este. Quiero arriesgar. A veces ocurre, ¿no?, que uno ve que tiene un compañero suyo pues que va por mal camino. Le digo algo, quita, le dices, igual te sale el tiro por la culata. Porque claro, le dices eso y luego encima igual, ¿por qué tú no te metas en mi vida? Y no sé qué. Y es verdad, puede ocurrir que tú te acerques a él para ayudar y te salga el tiro por la culata. Ya, pero es que, a ver, yo lo que no voy a hacer es dejar de dar un paso por el riesgo de que me salga mal. Yo voy a buscar el bien, me voy a arriesgar a ello, ¿no? Por eso esa frase del Papa, que se está haciendo tan famosa, ¿no? Prefiero una iglesia accidentada por haber salido que no una iglesia enferma por haberse encerrado en casa. Esa frase tiene muchas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones. Y benditos tropezones, hombre, hay que tener prudencia, obviamente, ¿no? Y hay que discernir, ya lo sabemos, ¿no? Hay que tener prudencia y hay que discernir. Pero benditos tropezones que han tenido lugar intentando ayudar, intentando acertar. Creo que incluso, fijaros bien, ¿no?, con este estilo voy a entrar ya a finalizar, incluso creo que nos puede hasta hacer bien espiritualmente el que a veces tenemos que evangelizar en un contexto muy agresivo. A veces hay que evangelizar en un contexto súper agresivo. En algunos ambientes en los que vas, dices, madre mía, pues ya te están insultando, ya te están no sé qué. Hace poco me pasó una cosa graciosa, y es que iba por el río Urumea ahí hacia el Obispado por la mañana y venían dos haciendo footing, así una edad parecida, de 20 o 30 años, y se cruzaron a mi altura y al mismo tiempo que uno me decía fascista, el otro decía ánimo obispo, y los dijeron al mismo tiempo. Y se miraban uno a otro según corrían en dirección opuesta. Yo decía, pena de cámara oculta, que me forro, decía yo. Que no. A ver, yo creo que también tenemos una oportunidad de evangelizar en medio de un contexto agresivo sobre cómo respondemos también ante esa agresividad. A mí me parece que la respuesta ante esa agresividad es una ocasión. Es una ocasión de ser testigo del Señor. A ver, el Señor de alguna manera también respondería en una situación así, ¿no? Estamos en una sociedad que se ha sembrado en ella mucho anticlericalismo, se ha sembrado, ¿no?, mucho odio gratuito, y también tenemos que tener misericordia hacia quienes han sido deformados y envenenados. Y a ver, yo creo que cuando nos encontramos ese tipo de agresiones, dice uno, pues si es que esta persona es digna de misericordia, si él es la primera víctima, porque le han inoculado todo eso, ¿no? Entonces yo creo que también es una gracia el que Dios nos dé la mansedumbre en medio de situaciones complicadas. Y la mansedumbre, pues cuando una, dos veces y tres veces, ¿no?, nos toca poner la otra mejilla,
pues igual puede ser una de los instrumentos de los que Dios se sirva, pues para derribar ciertos muros. Porque incluso, fijaros bien, ¿no? Decía San Agustín, que tengo por aquí apuntada su cita, muchas veces los amigos nos pervierten cuando nos adulan mucho. En cambio, los enemigos nos pueden ayudar insultándonos, dice San Agustín, que se las trae la cosa. Lo cual quiere decir que yo creo que incluso, ¿no?, cuando estamos en medio de hostilidades, en vez de ver enemigos, en vez de ver personas ante las que nos ponemos a la defensiva, también estamos llamados a decir, bueno, algo querrá decirme el Señor. Seguro que algún aspecto concreto yo podré aprender. Y en cualquier caso el Señor me da la ocasión de vivir en paz, y no desde el amor propio los ataques que yo reciba. Creo que también la mansedumbre es otra de las características de la nueva evangelización. Nosotros no vamos a pelearnos con nadie, sino vamos a anunciar el mensaje del amor de Dios, ¿no? Y todas las ocasiones que tengamos, ¿no?, de tragarnos a un sapo, pues mira, bendito sea Dios. Yo creo que sin duda en este mundo hay bastantes, ¿sabes? Hay bastantes ocasiones. Bueno, seguro que podría hablar unas cuantas más, pero yo me quedo principalmente con lo que he dicho al principio, con que hay nuestra generación, esta generación joven, reivindica una autenticidad. Y si uno va caminando en el cristianismo, al final se da cuenta de que Jesucristo es auténtico. En realidad, solo Él es auténtico. Uno puede admirar en Jesucristo pues la autenticidad entre el amor que tiene al Padre, el amor que tiene a sus apóstoles, la libertad con la que les corrige, la paciencia que tiene con esa mujer pecadora, la paciencia que tiene con la samaritana, la delicadeza con la que le corrige, y al final le habla de sus 6 maridos. O sea, es curioso, es curioso porque yo creo que también sería muy bonito leer el Evangelio en clave de autenticidad. Y descubriríamos, ¿no?, una imagen humana divina de Jesucristo, que es de una madurez increíble, ¿no? La madurez de Jesucristo es la madurez del hombre Dios o del Dios hecho hombre, que sobre todo rezuma autenticidad, que yo creo que es la gran aspiración de esta generación, ¿no?, que queremos ser auténticos y aunque no lo sepamos, queremos ser como Jesucristo. Algún día lo sabremos. Bueno, pues vamos a hacer, si os parece, un pequeño diálogo, y tenéis la santa libertad de... ¿Vosotros sois los primeros que preguntáis o no? Solo un público que está más atento, Esto es pero el resto del público también. Muchas gracias, Monseñor Munilla, por esta introducción. Tenemos un micrófono para que quien lo desea pueda preguntar o pueda lanzar alguna cuestión sobre lo que hemos escuchado o sobre otras cosas que pasan en la universidad y que a todos nos llaman la atención o nos hacen preguntarnos a veces por nuestra propia forma de relacionarnos con otros, ¿no? De hecho, el título era Fe en la universidad, diciendo aquí también se puede hablar de fe. Es una universidad católica, sí, pero sabemos que muchos de los que venimos a la universidad, venimos con más o menos fe o con ninguna fe, ¿no? Entonces, en ese entorno es en el que uno tiene que saber cómo comportarse y cómo relacionarse y en esa reflexión es en la que invitamos a Monseñor Munilla. Entonces, esto es tan sencillo como que alguien levante la mano y por favor diga quién es y qué es, en el sentido de si es estudiante, de qué carrera, en fin, todo lo que digo, 2 detalles que puedan ayudar a Monseñor a decir, bueno, esto es un comunicador, esto es un bioquímico, en fin, tenemos aquí de todo en esta universidad. Muchas veces me preguntan los chicos cómo vivir realmente el amor. En ese tema del noviazgo, la madurez afectiva, yo quisiera que nos pueda ayudar cómo vivir a esta edad el auténtico amor. Casi eso requeriría una conferencia potentísima, por favor, de parte, ¿no? Potentísima. Bueno, yo creo que una pista puede ser lo que he comentado antes. A ver, me parece que a veces confundimos amor
a veces se confunde con necesidad afectiva o búsqueda de afecto. Hay a veces, por ejemplo, personas que de una manera notoria, es curioso porque ves que pasan del noviazgo al noviazgo, casi sin solución de continuidad, ¿no? Y te llama la atención eso. Dices, jo, esta persona tiene una necesidad afectiva que no es muy normal. Conoces a personas que dicen, jo, es que casi de un noviazgo al otro es que no hay ni 2 días y casi es uno para el siguiente, el siguiente, el siguiente. A veces ves que hay una confusión entre amor y necesidad y carencias afectivas, ¿no? Y mendicidad afectiva casi. A veces observas eso. Yo creo que, desde luego, la mejor manera de preparar un amor maduro, sin duda alguna, es consolidar el crecimiento personal. Para poder... hay una diferencia muy grande entre el noviazgo y el matrimonio. Hoy en día creo que precisamente uno de los problemas es el no distinguir entre lo que es el noviazgo y lo que es el matrimonio. Y porque no se distingue entre el noviazgo es un tiempo de crecimiento personal y al mismo tiempo de crecimiento compartido en pareja. Y de discernimiento, de crecer y de discernir. Mientras que el matrimonio es un tiempo de entrega. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se confunden esos dos tiempos distintos, por ejemplo, cuando con frecuencia está ocurriendo que se rompe un noviazgo y es casi un mini divorcio. Es así, yo observo que hay muchos noviazgos que se rompen y son un mini divorcio, son un drama tremendo, porque es que han vivido su noviazgo como si fuese un matrimonio. Han vivido a nivel de sexualidad como si fuese un matrimonio. Se han hecho unos regalos en Navidades que no se los hacen ni los esposos más esposos, vamos. Que el otro le ha regalado una moto, le ha regalado un coche, pero hombre, o sea, a ver, es curioso, ¿no? A veces se viven unos noviazgos en los que uno dice, pero bueno, esto de noviazgo solo tiene el nombre, esto es un matrimonio, esto no es un noviazgo. Cuando ocurre eso, creo que se producen unas rupturas de ese noviazgo que son traumáticas. Y luego a veces ocurre que el siguiente noviazgo, uno como tiene la mala experiencia de la ruptura anterior, dice, bueno, ahora ya me caso como sea y voy a matar con este matrimonio, que no me ocurra el anterior, ¿no? Yo observo esto con frecuencia. Me parece que es muy importante distinguir las fases, ¿no? Y entender que en el noviazgo está totalmente, ¿no? Debe de estar totalmente planteado en un crecimiento personal y compartido, y en un discernimiento, ¿no? En un discernimiento de lo que Dios quiere sobre nosotros y de si somos el uno para el otro o no lo somos, ¿no? Y sin embargo, el matrimonio ya no es un tiempo de discernir. Algunos se ponen a discernir cuando se han casado. Sí, pero ahora disciernes. Ahora te entra la duda. Yo recuerdo que la víspera de mi ordenación sacerdotal, yo me dije a mí mismo, a ver, José Ignacio, me acuerdo perfectamente la víspera de mi ordenación, dije, José Ignacio, tú hasta ahora eras un seminarista y podías tener pues una cierta duda de si el Señor quería para ti o no quería para ti ser sacerdote, ¿no? Pero mañana que la Iglesia te va a dar el sacramento del orden sacerdotal, que vas a recibir la imposición de las manos, que vas a ser configurado con Cristo sacerdote. Yo a partir de mañana, yo ya no me permito dudar, me explico. Yo ya soy sacerdote y tendré crisis y tendré días de chaparrón, pero yo ya, mi fase de discernimiento se ha terminado. Ahora es la fase de entrega. Luego ocurre esto, que a veces cuando jugamos al matrimonio en el noviazgo, luego jugamos al noviazgo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo las cosas. Entonces me parece tan importante, ¿no? Os voy a decir una cosa, que cuando yo fui obispo de Palencia, pudimos hacer allí una escuela de noviazgo, una escuela de novios. El ideal es hacerla cuando todavía no está puesta la fecha de boda, ¿sabes? O sea, una escuela de novios de verdad, no un cursillo prematrimonial disfrazado, no. Una escuela de noviazgo de verdad, no un precursillo prematrimonial, no. Porque creo que esa escuela también es un enseñar a amar en madurez, aprendiendo también a discernir cuáles son mis inmadureces, que es cierto que detrás de los celos, por ejemplo, detrás de los celos hay unas inmadureces muy grandes, detrás de
las filias y las fobias, no aguanto a tu familia, a la otra. Hay muchas cosas que delatan la inmadurez personal, ¿no? Una escuela de novios, una escuela cristiana de novios, ¿no? Que en el fondo es una enseñanza en el amor humano, es un gran proyecto de los centros de orientación familiar en las diócesis. Pero bueno, tu pregunta en todo caso era mucho más extensa. Don José Ignacio, muy brevemente. En la evangelización, sea nueva o sea antigua, elementos de lucha, elementos de trabajo para conseguir pues, extender un poco el reino de Cristo, pues hay muchos elementos, ¿no? Uno de ellos para mí, y siempre os han hablado, es el ejemplo, tu vida que sea más o menos ejemplar y que todos los demás pues vean en ti, pues quizá todas esas cualidades que usted nos ha dicho ahora, ¿no? ¿Nos podría hablar algo más del valor del ejemplo en la evangelización? Bueno, yo creo que incluso los propios pecados y las propias debilidades, como he dicho antes, pueden formar también parte del ejemplo, La verdad es que yo creo que igual a veces hemos podido confundir ser ejemplar con el que yo me tenga que presentar como el tío perfecto. Y eso creo que hay que eliminarlo. O sea, no es así. Yo creo que la persona ejemplar es la persona que se muestra consciente también de sus límites y no pretende ser don perfecto y no pretende ser el que lo sabe todo, no pretende tener siempre la solución perfecta. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te ve a ti, sacerdote o obispo, pues diciendo, voy a consultar esto que me has preguntado, porque no estoy muy seguro, etcétera, forma parte del ejemplo. Forma parte del ejemplo. Creo que también forma parte del ejemplo el que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda lo que hace la derecha, ¿sabes? Que puede parecer un poco contradictorio con el ejemplo, porque el ejemplo parece que se tiene que ver, ¿no? Lo mejor es que se descubra, O sea, es decir, yo creo que el ejemplo consiste en que el bien es descubierto, ¿sabes? No, tiene un gran valor, ¿no? Cuando recuerdo un caso que aconteció aquí en Madrid, y lo voy a decir porque esto aconteció aquí en Madrid hace ya pues unos 25 años, fíjate, cuando yo estaba entonces, pero voy a contar una historia que está publicada en ese libro de Hay mucha gente buena, no sé que alguno lo conocéis, está publicado en ese libro, y fue la siguiente, ¿no? Había una mujer que era cocinera de los jesuitas, ahí en la calle Serrano, si no me equivoco, no estoy muy seguro, en cuál de las residencias jesuíticas, iba todas las mañanas pues en metro, tempranito, a primera hora de la mañana, pues para hacer el desayuno a los jesuitas. El caso es que esta mujer en una ocasión conectó con un ciego que necesitaba ser guiado por medio del metro. Y dijo, no se preocupe que yo tengo que ir todas las mañanas a la residencia de los jesuitas, y acabó convirtiéndose en el lazarillo que le guiaba en medio del metro. Bueno, pues durante muchísimos años, pues eso fue así, ¿no? Y de repente un día no apareció esa mujer y pensó algo raro el ciego. El ciego dijo, aquí, qué raro que esta mujer no me haya... Y bueno, esperó un día y llamó a los jesuitas el ciego y le dijo, oiga, no está Pilar, no ha ido a trabajar Pilar. Y dice, ¿cómo Pilar? No, pero si Pilar aquí dejó de trabajar hace 10 años y se ha muerto ayer. Ayer se murió Pilar, nos han dicho. Nuestra cocinera, que se había jubilado hace 10 años, y ella no le había dicho nada al ciego de que se jubilaba, y durante 10 años por la mañana se levantaba como si fuese a trabajar y le llevaba al ciego, le hacía el trayecto en el metro. Y se enteró el ciego después de que Pilar se hubiese muerto. Quiero decir que quizás también el ejemplo no es lo que uno pretende escenificar, sino lo que Dios permite que veamos de las personas, ¿sabes? Yo creo que el mayor ejemplo es el que permanece oculto, el que quizás no, pues solamente Dios es capaz de conocer, y a veces permite que otras personas conozcan un poco, ¿no? Yo creo que eso también tiene algo del ejemplo, Es verdad que en el Evangelio hay dos pasajes que parecen un poco contradictorios.
Porque dice el Evangelio, que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. Tú haces el bien en lo oculto. Y luego dice el Evangelio, no se enciende una luz para ponerla debajo, sino se enciende para alumbrar a los hombres. A veces digo yo, bueno, ¿en qué quedamos? Yo creo que la solución está en decir, a ver, yo hago el bien ante Dios, no ante los demás, y Dios que se encargue de hacerlo ver o de ocultarlo según sea su designio, su providencia. Pero no va a ser yo el que vaya publicitando el bien. Yo soy Rosa, soy estudiante de medicina de aquí de la universidad. Vienes de Andalucía. Y de Andalucía, de Sevilla. Y voy a empezar haciendo una confesión. La verdad que yo le conocía porque mi padre por las mañanas siempre lo escuchaba, tiene insomnio, se levanta a las 6 de la mañana, lo primero que hace es tocar el piano y después escuchar a José Ignacio Munilla. Y yo llegaba todos los días, ahora estoy estudiando en Madrid, claro, pero cuando llegaba todos los días a la cocina, era, papá, buenos días, Munilla está hablando. No, y decía, Dios mío, el Munilla este que no me deja saludar a mi padre. Y realmente ahora veo que hay que ver cómo hace bien las cosas, que yo nunca quise escuchar a Munilla y ahora estoy escuchándolo aquí cara a cara. Entonces, bueno, después de esta anécdota, que yo veo que en la universidad y en distintos ambientes, ¿no? Hay muchas personas cercanas a las que admiro mucho, porque veo que son cristianos sin saberlo, ¿no? Y personas con una voluntad y hacen una serie de cosas que a mí me llaman la atención. Y digo, ¿cómo esta persona ni es cristiana ni quiere conocer a Dios, por mucho que tú se lo digas? Y para empezar, que esto me extraña. Y por otra parte digo, ¿qué se le puede hacer a este tipo de personas para acercarle más a Dios y para enseñarlo y que sean realmente felices como yo soy feliz? Porque desde luego, desde mi ejemplo, yo los veo, digo, es que son muchísimo mejor ejemplo que yo, ¿no? Y bueno, esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que también hay que buscar el momento de encuentro. Mi experiencia me dice que la comunicación personal en el tú a tú muchas veces es más profunda que la comunicación en la que estamos 8 o 9 juntos, ¿sabes? Pues porque solemos tener una dificultad de autenticidad, que ante las demás personas muchas veces estamos escenificando, estamos representando lo que yo hago delante de los demás. Y eso yo lo aprendí con mucha, recuerdo que estuve unos meses interno, y pues antes de ser sacerdote, en una academia para sacar el título de profesor de euskera, etcétera. Estuve unos meses interno y aquello me enseñó mucho, porque observabas que tú eras un seminarista y era el deporte nacional meterse en público contigo, ¿sabes? Era el deporte nacional. Había un seminarista allí y había que ir a por él, ¿no? Y bueno, tú aguantabas el chaparrón como buenamente, ¿no? Pues podías, con sentido del humor y tiramillas. Pero luego ibas conociendo cada uno de esos en particular. Y como estábamos internos, y en una academia interna en la que había también una especie de residencia, pues estabas con este y con el otro y te decía uno, sabes que mi abuela está enferma y tal, y no sé qué, pues rezas por ella y dices, este es el que antes ha hablado antes en público. O sea, ¿qué quiero decir? Que también hay que descubrir al hombre real. Y para descubrir al hombre real, algunos dicen que hay que descubrir en el bar. No lo creo. Al hombre real, a la mujer real, yo creo que no se le descubre en el pub, ¿sabes? No. Yo creo que se le descubre más bien en su hogar, se le descubre pues, en la intimidad, en el tú a tú. En el tú a tú hay que buscar el ámbito de comunicación en el que tú puedas expresarte con autenticidad y él también puede hacerlo, y haya una comunicación real, ¿no? Sin falsas imágenes, sin falsas caretas, ¿no? Pues porque eso es un logro, para poder comunicarse, buscar el ámbito de comunicación de autenticidad, ¿sabes? Yo por eso creo que en esa relación tuya también tienes que buscar momentos de... Luego no olvidemos una cosa, un cristiano cuando hace apostolado tiene un principio muy sagrado, que es que antes de hablarle al prójimo de Dios, voy a hablarle a Dios del prójimo, ¿sabes? Que es muy importante. Yo voy a hablarle a Dios de esta persona con la que quiero encontrarme. Yo voy a hablarle a Dios de este joven al que quiero decirle una palabra.
Señor, no sé, quiero decirle una palabra, no sé si voy a acertar. Tú le conoces muy bien. Pone en mis labios la palabra adecuada para que en tu nombre le diga una palabra. Antes de hablar a los demás de Dios, tenemos que hablarle a Dios de los demás. Y buscar y confiar en lo que dice el Evangelio. No estáis pensando en lo que decir, que el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios la palabra adecuada, ¿no? O sea, hacer ese lanzamiento al vacío, o tirarnos a la piscina, como quieras decirlo, que creo que también es necesario. Tengo dos preguntas. La primera va relacionada con la que ha dicho Rosa. En mi experiencia universitaria, que es muy corta todavía, porque es mi primer año, me doy cuenta que a veces te encuentras en situaciones un poco difíciles desde tu condición de cristiano, porque es verdad que estamos en una universidad cristiana, como alguien ha dicho, no sé si usted, sí, pero no todos son cristianos, ¿no? O sea, y no todos tienen las mismas convicciones que tú, ni las mismas ideas, ni igual que tú. Entonces, yo a veces digo, vale, sí, y siempre me viene, ¿no?, más ayuda el testimonio que la palabra. Y te dices, bueno, y también muchas veces me viene a la idea de eso de la misericordia y tal, hay que ser comprensivos, pero ¿cómo te das cuenta cuando tienes que ya entrar a saco, ¿no? O decir algo, porque también justo, o sea, está el tema de herir a la otra persona, o también vivimos en un mundo en el que es muy tolerante todo y hay que respetar y hay que, ¿no? Entonces, realmente yo ya varias veces me he encontrado en situaciones con gente que no te sientes a gusto y dices, oh, tengo que hacer algo, no tengo que decirle algo. Y dices, no, mejor solo predico con mi ejemplo. Entonces, ¿en qué medida hay que saber eso? Y la otra va relacionada con el tema de la afectividad. Efectivamente, una vez a mí un cura me dijo que nuestro corazón es como un gitano, o que es como una patata, ¿no?, que busca echar raíces en todos sitios. Entonces, yo también me doy cuenta a veces, ¿no?, que joder, te encuentras con una persona simpática y tal, y inmediatamente ya como que haces un gancho, ¿no? Esos ganchos que uno va haciendo con la gente, ¿hasta qué sentido son reales? O ¿hasta qué sentido hay que darles seguimiento? O simplemente, bueno, conoces a alguien y bueno, adiós, porque no sé que te vaya a herir o me vayas a herir tú a mí, ¿no? Van por ahí. Gracias. Bien, pues con respecto a esto último, a ver, yo creo que somos afectividad, somos afectividad. La clave está en que los afectos, también nosotros seamos capaces de conducirlos y conjugarlos, ¿sabes? Lo malo de la afectividad es cuando pretende ser la reina, ¿sabes? O sea, que cuando pretende ser la reina y la que decide en tu vida pues todas tus decisiones, ¿no? Yo creo que la afectividad también tiene que ser racionalizada y tiene que ser conducida. La palabra racionalizar suena un poco mal, porque a veces se ha hablado de la espontaneidad como si la espontaneidad fuese signo de autenticidad. Ser auténtico es ser espontáneo. Perdón, eso no es verdad. Lo de Carpe Diem, ¿sabes? La película aquella de Carpe Diem. A ver, yo creo que esa película era muy bonita, era muy atrayente, pero escondía una gran mentira. No es verdad que la espontaneidad sea signo de autenticidad. Es que nos sale espontáneamente muchas cosas que no son auténticas. Nos sale espontáneamente celos. Los celos son muy espontáneos y no son auténticos. Nos sale muy espontáneamente el rencor. Es muy espontáneo, pero no es auténtico. Entonces quizás es un error confundir lo espontáneo y lo auténtico. Y claro, pues me parece que uno tiene que a veces decir, pues este afecto que estoy teniendo, a ver, está fuera de lugar, es un afecto celoso, es un afecto apegado, y yo tengo que tener la capacidad de reconducirlo, de mortificarlo. Estoy sintiendo unos celos que son irracionales, estoy sintiendo un rencor, una envidia. O sea, me parece, por lo tanto, que no hay que tenerle miedo a la racionalización de los afectos, porque es que si no, no son humanos. Y si no, somos la persona más manipulable que existe bajo el globo terráqueo, o sea, somos muy manipulables, ¿no? Por eso creo que hay que tener esa capacidad de discernir, pues mira, este afecto pues, puede ser la antesala de un enamoramiento, pues puede serlo,
puede serlo, pero me parece que en principio uno tiene que discernir cuando un afecto ha surgido de dónde. Hombre, todo con un poco de naturalidad, no vas a estar de una manera absolutamente artificial cada paso que da uno en la vida computándolo, ¿verdad? Pero es que yo creo que cuando uno se acostumbra a tener un cierto examen de conciencia y un cierto acompañamiento espiritual, que es muy importante el acompañamiento espiritual, permitidme que haga un poco de publicidad, un pequeño paréntesis, hago un poco de publicidad. El acompañamiento espiritual, también llamado dirección espiritual, es muy importante, porque es una manera de aprender a conocerte en profundidad. Por aquello de que cuatro ojos ven más que dos, y encima si es con la luz del Espíritu Santo un poco más, ¿sabes? O sea, es que es así. El acompañamiento espiritual nos ayuda en gran medida pues, a que la gran experiencia de la Iglesia, la gran experiencia de la espiritualidad, te sirva a ti en tu historia personal, para que no tengas que aprender siempre tropezándote, ¿sabes? Porque si no uno tiene que, me tengo que tropezar en todas para aprender algo. Ya es triste eso, ¿eh? Que tengamos que llevarnos todos los coscorrones, ¿sabes? ¿No? Pero hombre, vamos a intentar que la experiencia también de los demás nos ayude en este caminar, ¿no? Yo te diría eso, que es decir, la afectividad no hay que tenerla miedo, pero también no hay que endiosarla. Y no hay que confundirla con autenticidad. Un criterio está muy claro, que es que no tenemos que actuar nunca por desahogo o por despecho. Cuando uno dice, bueno, yo ya me tiran hasta las narices, ¿no? Pues mal asunto. Creo que también en ese actuar otro criterio importante puede ser el que he dicho antes. Cuando yo en la oración he madurado ese momento, cuando yo lo he madurado en la oración. Cuando veo a una persona madura, porque es verdad que hay que tener paciencia para que una persona esté lo suficientemente madura para decirle una cosa. Uno dice, a ver, es previsible que si yo le digo ahora esto, es previsible que me va a enganchar, por ejemplo, yo hasta le acabo de conocer, le he conocido pues ayer, y veo que habla de una manera que no veas tú. Si el primer día que le veo le corrijo de cómo habla, a ver, tendré que tener con él un poquito de paciencia, un poquito de confianza para decirle un día, pues no sé, has pensado que hablas de una manera que uno tiene que tener una cierta confianza para que esa corrección pueda ser percibida. Y también buscar el ámbito adecuado, que casi siempre es el ámbito de la intimidad, ¿sabes? De la intimidad. Buenas noches, soy Agustina, la directora del Colegio Mayor. Y, Monseñor, mi pregunta es en relación con todos los jóvenes, pero también con mi propia vida, ¿no? Muchas veces, como cristiana, creo que tengo ideales altos y muchos deseos de hacer el bien y de llevar a Cristo, pero luego es verdad que somos pecadores, como dice el Papa, y constato que todos los días fallo. y eso poco a poco va minando también, bueno, ese ideal o ganas de crecer y me da cierta frustración, ¿no? Y también lo veo en los jóvenes con los que trabajo, y que es muy difícil mantenerse, ¿no? en ese deseo de hacer el bien. En realidad mi pregunta va por cómo mantener esto. Entiendo que en la intimidad con Cristo, pero ¿cómo se logra esa intimidad? Porque a veces la gustamos, ¿no?, de un tiempo y luego parece que desaparece y así estamos, ¿no? Vamos y venimos. Desde luego suele ser un gran reto. A veces, en un primer momento, cuando una persona tiene su primera conversión, o su conversión, si quieres, un poco más visible o espectacular, en ese momento, para él, la vida cristiana parece, ¿sabes?, ¿no? Parece que ha llegado a su culmen. Tienes tu primera conversión y, bueno, pues dices, jo, qué maravilloso, he roto con lo que tenía que romper y tiro para adelante, ¿no? Y me parece que ya he llegado a la meta, y te equivocas muchísimo, claro. En realidad, la auténtica conversión es la segunda, no es la primera. La primera conversión es cuando uno pues dice, yo quiero ser cristiano, quiero vivir en gracia de Dios y tal. La segunda conversión es mucho más potente y suele costar mucho más. La segunda conversión consiste en que uno
que había soñado en un ideal de santidad, pues maravilloso, pues tiene que ir constatando que Dios quiere que uno camine hacia la santidad, pero que Dios tiene sus planes, ¿sabes? Y que si uno tiene 3 espinas clavadas, como tenía San Pablo, y pidió 3 veces que le quitase las espinas, y pues el Señor le contestó diciendo, te basta mi gracia, van a seguir clavadas, ¿sabes? Es curioso, ¿eh? Pablo pidió que esas espinas, que nadie, por cierto, sabe en qué consistían, porque haya habido muchos exégetas que han dicho, ¿a qué se refería San Pablo cuando decía, tenía en mi carne clavada 3 espinas y pedía a Dios que me quitase esa tentación, ¿no? Pero Dios no me la quitó. Dijo, te basta mi gracia, sigue luchando. Hay muchas tesis doctorales sobre esas espinas clavadas, Tenía una espina clavada y le pedí 3 veces a Dios que me la quitase. ¿Qué quiero decir? Que la segunda conversión consiste en... Cuando, fíjate, me acuerdo del siguiente pasaje, ¿no? Que está Juan Bautista en la cárcel y entonces envía a sus discípulos a Jesús a decirle, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y Jesús dice, mirad, hice y decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, y dichosos los que no se escandalicen de mí. ¿Por qué le dice eso? Pues porque Jesús hizo algunos milagros, pero la mayoría de la gente se quedó sin curar, ¿sabes? Incluso los que curó, al cabo de un tiempo volvieron a enfermar. Y los que resucitó, Lázaro, también terminó muriendo. Porque claro, nosotros leemos el Evangelio y dice, y curó, ya, curó durante una temporadita, luego volvería a enfermarse, ¿sabes? Claro. Jesús hizo curaciones para una temporadita. Es que eso no se nos ha ocurrido nunca pensarlo, ¿no? Y la siguiente vez no le curó. Y Lázaro después murió y la segunda vez ya no estaba Jesús para resucitarle. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Jesús le dice, y dichosos los que no se escandalicen de mí, yo entiendo ese pasaje diciendo, mira, la vida de Jesús, tu vida cristiana ha sido lo suficientemente gloriosa como para ver que Dios ha hecho obras grandes en ti. Pero al mismo tiempo, es una vida que tiene, hasta que lleguemos al cielo, ¿sabes?, tiene la suficiente incapacidad de la gloria, pues porque esta vida no nos puede dar la felicidad definitiva que solamente el cielo es capaz de darnos, ¿no? O sea, es decir, que aquí, en nuestra lucha por la santidad, tenemos también que asumir que ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre. Porque a uno le gustaría dejar de ser un principiante y empezar a ser ya una persona, oye, siempre es un principiante, fíjate. ¿Sabes? A uno le gustaría, oye tú, que ya a estas alturas ya no puedo estar yo con la primera, como cuando estudiábamos un idioma siempre todos los años que empezábamos con lo primero, ¿no? Pues es que esto es algo así. Con el cristianismo pasa esto. El que pretenda ser un experto, es que no. O sea, ser cristiano es no cansarse nunca de estar empezando siempre. Nos gustaría ser un experto. Nos gustaría ser, yo ya es que estoy a otro nivel, ¿sabes? No, aquí no está a otro nivel nadie. Y bueno, y supone mucha humildad, porque dice, jolín, oye, pues yo soy obispo ya. Y un obispo se supone que tenía que tener otro nivel, pues no lo tiene. ¿Me explico? ¿No? Yo cuando era un chaval, pues pensaba, un cura tiene que ser una persona muy madura. Un día llegas a ser cura. Y dices, pues yo me veo igual que antes. Y dices, no, pero los obispos no, los obispos serán personas muy maduras y tal, ¿no? Y un día eres obispo y dices, pues yo me veo igual que antes. Y al Papa seguro que le pasa lo mismo, ¿sabes? Seguro que le pasa lo mismo. Es más, lo dice todos los días. Lo dice todos los días. ¿Qué quiero decir? Que a mí me parece hermoso comprobar que Dios ha querido que llevemos un tesoro en vasijas de barro, y además es que las vasijas de barro son notorias, ¿sabes?, ¿no? Entonces yo creo que son notorias. Y por lo tanto, que tengamos una cierta conciencia de qué chapuza de vida espiritual tengo, que no avanzo, es que igual es bueno. ¿Me explico? Que uno no sea capaz de hacer una lectura de su vida espiritual diciendo, jo, ¿cómo voy avanzando tú? Como aquel bilbaíno, ¿no? Que soy de San Sebastián, Como aquel bilbaíno que decía, ¿no? Después de 30 años de luchar contra la soberbia, tengo el orgullo de decir que ya soy humilde, ¿no? Pues, a ver,
A ver, que no puede ser. O sea, tener una cierta sensación de debilidad espiritual, sin que eso te lleve al autodesprecio, sin que eso te lleve a sino a ser hijo de la misericordia, ¿sabes? Si es que es bueno. ¿Sabes? Yo creo que es bueno. Bueno, muchas gracias, primero de todo. Y nos ha hablado en la conferencia un poquito sobre la necesidad de la amistad, de la relación personal, del afecto, de dar ejemplo, de mostrarse uno mismo débil ante los demás también para compartir ese cristianismo real. Pero también pienso en algo que creo que está bastante extendido entre nosotros los jóvenes y pienso en casos concretos de compañeros que hasta cierto punto no tienen o de algún modo no manifiestan esa necesidad de afecto, no tienen esa necesidad de perdón, asumen hasta cierto punto una posición, diría, un pelín cínica y de autosuficiencia. ¿Cómo acercarse a una persona? ¿Cómo despertar en una persona que se cree suficientemente fuerte para no necesitar a Dios ese anhelo de Dios? Sí, está bien que digas eso, porque eso es verdad, que existe. O sea, existe también posiciones de ir de duro de la vida. Este va de duro, Y además es que no quiere mostrar ninguna debilidad, no quiere mostrar que yo no necesito cariño de nadie. Eso existe. ¿Qué consejo daría yo? A ver, yo daría el consejo de que esas personas suelen tener dificultades bastante grandes en las relaciones, en las amistades, porque esa manera de ser, ¿sabes?, es bastante insufrible. Es bastante insufrible. La humildad, aparte de una virtud que nos acerca a Dios, es simpática. La soberbia, aparte de alejarnos a Dios, humanamente es inaguantable. ¿Sabes? O sea, eso es lo primero. Entonces yo creo que con esas personas es importante primero ejercitarse en la paciencia, en el cariño, en no acumular hacia ellas fobia. Porque a veces a una persona humilde es fácil tenerle cariño, ¿sabes? Tener cariño hacia una persona humilde, Ahora, tener cariño hacia una persona soberbia cuesta mucho más. Primero, ejercitarnos en eso. Y en segundo lugar, esperar el momento de gracia, que ya llegará, ¿sabes? Porque ese cinismo, esa soberbia, llega un momento en el que se quiebra. ¿Cuándo? Pues cuando ocurren en la vida acontecimientos que su novia la ha dejado colgado. Que en su casa ha pasado un acontecimiento, una desgracia, ¿qué tal? O sea, a veces tiene que venir la bala de cañón de San Ignacio, ¿sabes? Para derribarnos. A veces esa bala de cañón, en la que Dios tiene que quebrar nuestra soberbia, tiene que venir por conductos que uno no controla. Y entonces, llegado ese momento, nuestra amistad tiene que saber estar ahí cerca. Tiene que saber estar ahí cerca. Tiene que decir, bueno, esta persona que ahora, esta circunstancia le ha quebrado su soberbia, ahora hay que recogerla, ahora hay que estar cerca, hay que estar en este momento de gracia. Estamos en una universidad, la mayoría de aquí, aunque no levanten la mano y lo digan, son universitarios. ¿Qué espera la Iglesia de los universitarios? Entiendo que espera mucho de los jóvenes, pero de los jóvenes universitarios, ¿qué espera? Pues mira, una cosa que yo antes me queda un poco en el tintero, porque no quería alargarme en la exposición primera, es que creo que también vosotros tenéis un plus, una oportunidad de ser cristianos de una manera muy especial desde el enamoramiento con vuestra propia vocación. Por ejemplo, la de quien es un comunicador, la de quien está metido en la medicina, etc. Es decir, creo que una manera muy específica de ser cristiano es ser cristiano santificando tu profesión, haciendo de ella una vocación. Yo creo que eso es muy clave, es muy clave. Quizás lo más específico que tiene un seglar, un laico, que tenéis vosotros, lo más específico, sea evangelizar o santificar el mundo a través de tu trabajo. Haciendo de tu trabajo
pues un lugar en el que, uno se enamora de la comunicación y detrás de o sea, una persona que está enamorada de la comunicación cree en la verdad. Y una persona que está enamorada de la medicina cree en el bien del paciente, en su bien integral, cree en su salud integral, ¿no? Es decir, a mí me parece muy importante que una universidad, porque fijaros, hay una cosa que es curiosa, algunos se piensan que la educación cristiana consiste en, no sé, tú haces una tarta y con todos los ingredientes y luego al final, dice, como esta universidad es católica, le vamos a poner arriba una guinda. Entonces, ¿qué es lo católico de la tarta? La guinda. No, eso no es verdad. O sea, es decir, una universidad cristiana no es la de quien pues construye un proyecto de educación como si Dios no existiese y al final le pongo una guinda, sino que es capaz de llevar esa vocación de Dios en todo, o sea, estudiar de una manera vocacionada. Y uno dice, ¿se puede hacer eso con la filosofía? Pues sí. ¿Con la filosofía también? Pues sí. O sea, es decir, yo creo que el que descubre no una vocación es capaz de entregarse a su estudio descubriendo. Fijaros que entre los 7 dones del Espíritu Santo, uno de ellos es el don de ciencia. El don de ciencia, ¿no? Entonces yo creo que también una gran aportación, ¿no?, de un joven cristiano desde la universidad es la de ser capaz de santificar su vocación al estudio, su trabajo, ¿no? Ser capaz de decir, yo a través de esta profesión, a través de esta vocación, voy a hacer presente el reino de Dios. El reino de Dios se hace presente en un hospital. El reino de Dios se hace presente en un periódico. Yo os puedo decir que los obispos solemos tener, por ejemplo, pongo el caso de los periodistas, ¿no? Solemos tener una relación con los periodistas no siempre fácil. Y a veces he visto la mano de Dios en algún sitio determinado diciendo, Dios me ha puesto a esta persona aquí, en medio de un sitio complicado, diciendo, esto ha aparecido como si me hubiese aparecido el ángel de la guarda. O sea, y Dios estaba presente en esa persona, en ese lugar y en ese sitio, ¿no? O sea, yo creo que debéis de creer que vosotros estáis descubriendo una vocación y uno no es un inventor, es un descubridor. Voy descubriendo lo que Dios había pensado para mí y esa profesión vocacionada va a ser un instrumento por el que yo hago presente el reino de Dios y porque puedo hacer apostolado con las personas que me rodean. Porque, a ver, un médico, por ejemplo, ¿dónde puede hacer apostolado? Principalmente con sus pacientes. Si está más claro que el agua, con sus pacientes. Y podríamos poner el ejemplo en cualquier profesión, ¿no? Luego, creed mucho de verdad en lo que estáis estudiando. Creed en la verdad. Entregaros en cuerpo y alma a vuestros estudios, sabiendo que en eso os va vuestra santidad, vuestra santificación. Es que de lo contrario, parece que ser cristiano es poner una guinda encima de la tarta. No es poner una guinda. Ser cristiano comienza desde la masa que estoy haciendo desde el principio y desde la nata. Y la guinda al final se pondrá también, ¿no? Pero, digamos, el estudio es integralmente cristiano en la medida en que yo descubro una vocación de Dios. Porque yo tengo una vocación y vosotros también tenéis una vocación, ¿no? Luego, descubrir la dimensión vocacionada de vuestros estudios. Creo que eso es muy, muy importante.